No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, La Caja de Pandora 68. Instagram, La Caja de Pandora.podcast. Twitter, Caja de Pandora 01. Spotify, La Caja de Pandora. Y en YouTube como La Caja de Pandora Podcast. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a su podcast de confianza, su podcast de bolsillo y su fiel acompañante de fines de semana, La Caja de Pandora. El día de hoy pues tenemos una noticia agridulce, ¿no, Ferni? Un poco triste, si me permites decirlo. Ay, pero no pasa nada. Recordemos que solamente es el fin es un nuevo comienzo en realidad. Al final de cuentas, el tiempo es infinito, por ende, siempre estaremos aquí para ustedes. Qué bonito. No, pues ustedes no lo saben, los que le acaban de dar clic, porque no está puesto en el título, porque no vamos a hacer clickbait, pero es el final, es el episodio final de la primera temporada de Desestigmatizadamente. ¿Por qué 9 episodios? Porque pues número uno es nuestro programa, nosotros decidimos, y número dos porque tenemos otros proyectos también también de aquí de su podcast de confianza, también en este hermoso canal, que a ustedes les van a gustar mucho. Eh, son, son proyectos que tenemos planeándolos ya un ratito y que nos van a tomar de aquí a un año posiblemente. Tal vez no, Ferni, como un año. Sí, ahí a grosso modo, pero pues hay que darle también un espacio a los demás proyectillos que tenemos ahí. Exacto, así que pues no, esto no es un adiós de esta campaña, sino es un hasta pronto. Digo, ya nada más que nos volvamos a organizar bien en los calendarios, en las agendas que tenemos y vamos a volver a traer este tipo de contenidos para todos ustedes porque estaba revisando las estadísticas y son personas muy diferentes, nuestro público desestigmatizadamente y nuestro público de las temporadas habituales, entonces pues no queremos dejar tampoco sin contenido a las personas que les gusta desestigmatizadamente. Ni tampoco queremos que sea todo desestigmatizadamente. Hicimos 5 episodios seguidos de esta campaña y gustó muchísimo. Entonces, pues nada más, gracias por escuchar esta primera temporada. Y para finalizar esta primera temporada, vamos a tratar un tema muy bonito. Este sí ya lo leyeron todos ustedes en el título. Y bueno, pues vamos a hablar del trastorno por estrés postraumático. Está con nosotros el día de hoy, como en cada episodio, el maestro de Yabu, el maestro Edgar. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, Benjamín. Buenas noches a todos los cajos. Que quede también en constancia que hoy sí estamos grabando también el viernes, ¿eh? Porque ya llevamos varios episodios de temporada regular y de la no y desestigmatizadamente que grabamos en diferentes días, pero X. Y bueno, también se encuentra con nosotros el Doctor Electroshock, que todavía nos debe ese episodio, hay que cuadrar otra vez tiempos para que salga el Doctor Electroshock. ¿Cómo está? Hola, buenas noches. No, muy bien, sí, tenemos pendiente ese tema y yo creo que muchos más y pues gustoso estar cerrando esta temporada tan padre de desestigmatizadamente. Que justo la gente como que los quiere más a ustedes dos que a nosotros, eso. Específicamente a mí, como que la gente no me ama. Pero eso desde nunca me han querido los cajos. Siempre quieren más a los demás. Pero X, yo sí los quiero. Y bueno, pues teniendo en cuenta que ya platiqué con él, está también con nosotros Ferni. ¿Cómo estás, Ferni? Tal Benji, muy bien, con un chingo de calor, pero Eso pues sí, sí hace. intrigado por el tema de hoy. Sí está haciendo mucho calor, fíjate. Digo, no sé cómo se encuentran en los demás estados de la República y en los demás países que nos escuchan, pero al menos aquí en México, al norte, en Coahuila, está haciendo mucho calor. Antier llegamos hasta los 37 grados, casi 40, ¿no? Algo así estuve viendo yo.
ni idea, pero se sienten como que son un chingo. Y yo con eso me quedo. Y Estábamos a 30 grados, pero se sentían como 40. sí, no. No, está bien. Mientras no nos desmayemos del calor, todo cool, ¿no? Pero pues No hay vamos a que llegar dejar. a extremos. ¿Cómo? No hay que llegar a extremos. No, cuiden el ambiente, chicos. Recuerden que el calentamiento global sí existe. No es un invento de los chinos para nada. Sí, no, o sea, no es un invento capitalista, no es nada de eso. Sí, cuiden el ambiente. Al menos en México también estamos enfrentando ciertas sequías en ciertos sectores importantes del país, entonces también racionen el agua, no la gasten así nada más, si pueden evitar todas esas cosas, por favor, también es un mensaje, ¿no? De todo corazón de la caja de Pandora, raza. Cuiden el agua. Sí, es muy importante las actividades individuales, pero también hay que pensar en las grandes corporaciones que se roban agua, así que si pueden, hagan un plantón, un boicot, alguna empresa o algo, eso siempre es un poco Oye, amigable con el Ferni, ambiente. no vamos a politizar hoy. Cierto, eso es para otro día. Sí, otro día. Pero bueno, pues vamos a dejar de lado tanta guáguara, tanta jiribilla y tanta aquí habladuría. Así que, pues empecemos, ¿no? Con el trastorno por estrés postraumático. El trastorno por estrés postraumático o TEPT es un trastorno mental clasificado dentro del grupo de los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés en el DSM-5. Se caracteriza por la aparición de síntomas específicos tras la exposición a un acontecimiento estresante, extremadamente traumático, que involucra un daño físico o es de naturaleza extraordinariamente amenazadora o catastrófica para el individuo. ¿A poco no suena fuerte? Que también hay ciertos datos curiosos que voy a darles ahorita, porque pues tiene muchas curiosidades este trastorno, ¿ok? Por eso lo escogimos también, es un tema interesante, un tema para cerrar bien esta primera temporada y que obviamente pues todos ustedes aprendan y desestigmaticen porque pues todas las películas de Hollywood pues le han puesto un cierto estigma a este trastorno, ¿ok? Bueno, como les iba diciendo, el TEPT puede desarrollarse poco después, perdón, en la persona que haya sido expuesta a uno o más sucesos traumáticos de índole diversa, tales como la exposición al dolor ocasionado por una guerra vivida por un soldado, torturas, pandemias, acoso sexual o amenazas de muerte inminentes. El diagnóstico puede salir a la luz cuando un conjunto de grupo de síntomas, normalmente como recurrentes recuerdos perturbadores, evasión o adormecimiento de recuerdos del suceso y la hiperactividad, dan lugar posteriormente a analepsis o recuerdos retrospectivos en la mente de la persona que lo vivió en el pasado. Los veteranos de guerra son normalmente los más propensos a padecer de trastorno de estrés postraumático. Ya les dijimos que en qué otras situaciones se puede dar. Sin embargo, creo que la imagen más cercana que tenemos de este tipo de trastorno, claro, en diferentes niveles, es la de los veteranos de guerra de Vietnam, que nos dan las películas de Hollywood y todas esas producciones, ¿no? Multinacionales y multimillonarias. Y por eso también es importante que sepamos que se pueden dar por otras situaciones, que ahorita, pues terminando esta pandemia, vamos a tener, bueno, de hecho, desde que inició la pandemia tenemos estas cuestiones y después vamos a encontrarnos una sociedad con ciertos niveles de estrés postraumático también, ¿ok? También por eso es muy importante este tipo de, de temas, ¿ok? Vamos a platicar de este trastorno y bueno, pues se genera por una experiencia vivida durante la vida, mucho tiempo atrás, un aumento tan grande de excitación que fracasa toda posibilidad de elaboración de rutas de escape. Entonces el psiquismo, al ser incapaz de descargar una excitación tan intensa, es incapaz de controlarla y ello origina efectos patógenos y trastornos duraderos. El TEPT es el conjunto de los síntomas que aparecen como consecuencia de este hecho traumático. Es una severa reacción emocional a un trauma psicológico extremo. El factor estresante puede involucrar la muerte de alguien, alguna amenaza a la vida del paciente o de alguien más, un grave daño físico o algún otro tipo de amenaza a la integridad física o psicológica,
a un grado tal que las defensas mentales de la persona no pueden asimilarlo. En algunos casos puede darse también debido a un profundo trauma psicológico o emocional y no necesariamente algún daño físico, aunque generalmente se involucran ambos factores combinados. Si una madre o un padre es afectado el TEPT puede causar consecuencias negativas para la relación padres con el hijo y el desarrollo del niño. Dos grupos de personas que se caracterizan por tener altos índices de trastornos de estrés postraumático son los veteranos de guerra y las personas que sufren abuso sexual. También esto hay que tenerlo muy en claro, no porque una persona sufra de este trastorno o tenga esta condición, pues va a ser porque tiene un pasado, ¿cómo llamarlo? Violento en estos dos casos, hablando de daños físicos, sino que también puede ser daños emocionales, ¿sí? Eso también hay que tenerlo muy en claro, muy en cuenta, porque, como digo, estamos acostumbrados, ¿no?, a la imagen del veterano de Vietnam en las películas de guerra, en las películas de Estados Unidos, en las series. O sea, es importante que sepamos que esa es nada más es una pequeña fracción de lo que es, y claramente también está hiper sensacionalizado, para vender, vaya, está hecho para vender, está creado como una marca, como todo esto, ¿ok? Entonces también vamos a dejar de lado esa cosa, ¿sí? Pero pues va a acompañarnos Fernie el día de hoy y nos va a relatar la historia de este trastorno. Vamos al otro lado del estudio con Fernie. ¿Cómo estás, Fernie? Muy bien, Benji, y pues como con todo lo que hemos venido hablando, por lo general tiene una historia interesante, cuando menos, y esta no es la excepción. Pues si hablamos de la comprensión científica del trauma psicológico, pues ha presenciado una evolución constante desde el siglo XIX hasta la actualidad. Pues diversos términos han sido acuñados en el esfuerzo por categorizar este fenómeno, y pues también en el camino ha habido muchas teorías explicativas, pero a menudo contrapuestas entre sí. También hay que tener en cuenta los primeros relatos provienen de la Grecia clásica. Hipócrates menciona pesadillas relacionadas con los combates en soldados sobrevivientes a ciertas batallas, y Heródoto da cuenta en su tratado sobre la historia de los síntomas que presentan los soldados que habían participado en la batalla de Maratón. Esto es desde la batalla de Maratón sucedió en el siglo V, siglo IV antes de Cristo. Entonces pues ya llevan rato hablando sobre esto. También encontré una muy interesante y completa revisión histórica sobre la así denominada psicotraumatología. Esta se encuentra en una publicación del año 2000 de Kroc. Creo recordar, el libro se llama Una historia de la psicotraumatología, diálogos en neurociencia clínica. Aquí se abordan diversos textos en que aparecen síntomas propios del trastorno por estrés postraumático a partir de los clásicos griegos, pasando por la Biblia, la Guerra de los 100 Años entre Francia e Inglaterra, algunas de las obras de Shakespeare y entre otros clásicos de la literatura. En estos relatos, los síntomas aparecen de preferencia entre los soldados y corresponden principalmente a síntomas invasores. Y eso es como lo veníamos hablando, ¿no? Hay como regados por la historia de diferentes documentos, no como tal el término trastorno por estrés postraumático, sino diversos síntomas por ahí sueltos que se mencionan, y pues que hoy en día podemos eh, saber que son debido a esto, al trastorno por estrés postraumático. De vuelta al siglo XIX, en 1889, Hermann Oppenheim fue un neurólogo alemán. Él introduce el término neurosis traumática. Este padecimiento era explicado de manera organicista por cambios sutiles a nivel molecular en el sistema nervioso. A nivel sistematológico se asocian las alteraciones cardiovasculares con el trauma. Esto es como una explicación de causas biológicas, funcionaba bien en los ambientes militares, en los cuales tal concepción de la enfermedad facilitaba una explicación razonable a la otrora
creo que es el término, considerada mera cobardía. Era como, por así decirlo, ¿no? De que pues regresas de alguna batalla, de alguna guerra, porque en ese tiempo eran más relacionados con eso, ¿no? Ya lo mencionabas, Benji, con soldados post la batalla, después de alguna guerra, algún evento postraumático, y pues se le relacionaba burdamente, equivocadamente, con cobardía, ¿no? Con, te dio miedo después de la batalla, así, era como, eso era más lo coloquial, ¿no? Lo de el día a día, no como tal lo que se veía en las investigaciones. Pierre Janet en 1904 propuso que la apropiada categorización e integración de las memorias de experiencias pasadas le permite a las personas desarrollar esquemas cognitivos que los preparan para afrontar los retos subconscientes. Es entonces cuando una persona experimenta emociones violentas y se ve incapaz de acomodarlas con los esquemas existentes, pues estos sentimientos, ¿no? Que, pues ya terminó la guerra, ya tienes que seguir con tu vida normal, normal entre comillas, y pues de cierta forma sigues con una percepción de que sigues en guerra, es lo que se ve culturalmente, ¿no? En películas, estas imágenes que se nos muestran de soldados, como ya lo mencionabas, Benji, Sí. de que regresan de la guerra de Vietnam, de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, que vivían con el constante pensamiento de que, pues de alguna forma seguían, ¿no? En ese ambiente caótico que puede ser la guerra, las batallas, en trincheras, etcétera, etcétera. Ferni, hoy te fuiste hasta muy al fondo. Así debe ser. Hay que irse hasta el fondo siempre, Benji. Yo siempre digo, hay que saber de dónde viene el vergazo, el golpe, para pues saber de dónde viene el otro también. Así es porque recordemos que el hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y La bueno, historia pues... no se repite, pero rima a veces. Ay, no, Ferni. Ya nos arruinaste la frase final del programa. Sí, de hecho, de esto voy a hablar contigo después, Benji. Hay que evolucionar con las frases. Me No, gusta esa eso. frase es célebre y es importantísima. Porque tiene razón, las actitudes del pasado no nos definen como sociedad, pero si no aprendemos de ellas, caemos en los mismos errores. Puede ser, puede Ay, ser. Esto es plática para un podcast de historia, me parece. pues todos son de historia, Ferni. No, tenemos episodios muy buenos que vienen, ya planeamos algunas cosillas también ahí después. Y bueno, pues también para hoy, para cerrar el podcast de hoy, también tenemos una sorpresa, entonces aguanten, Rosa. Bueno, pues vamos a platicar del trastorno de estrés postraumático según el DSM-5. Eh, los criterios siguientes se aplican a adultos, adolescentes y niños mayores de 6 años, ¿ok? Para niños menores de 6 años vamos a ver los criterios correspondientes más abajo, ¿ok? El criterio A, empezamos, ustedes ya están acostumbrados a cómo es esta parte de los criterios, Racita. Entonces ahí va. El criterio A es la exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea real o amenaza, en una o más de las formas siguientes. Experiencia directa de los sucesos traumáticos, que sea una persona participante en la situación. Presencia directa de los sucesos ocurridos a otros, que sea una tercera persona observando el suceso traumático. Conocimiento de que los sucesos traumáticos le han ocurrido a un familiar próximo o a un amigo íntimo. En los casos de amenaza o realidad de muerte de un familiar o amigo, los sucesos han de haber sido de carácter violento o accidental. Esto es de que sea una tercera persona no observando directamente la situación, sino que es consciente de que sucedió dentro de su círculo y cerca de esta persona. Eh, Exposición repetida o extrema a detalles repulsivos de los sucesos traumáticos. Por ejemplo, socorristas que recogen restos humanos, policías repetidamente expuestos a detalles de maltrato infantil, de asesinatos, etc. Y también aquí hay una nota importante. Dice, el criterio A4 no se aplica a la exposición a través de medios electrónicos, televisión, películas o fotografías, a menos que esta exposición esté relacionada con el trabajo. Que también estaba revisando y hay unas investigaciones que se están haciendo muy, muy interesantes sobre esta cuestión. Específicamente la que leí es acerca del TEPT en relación con las películas de terror actuales, vaya, que buscan ser muy impactantes, con mucho shock, que estimulan muchos sentidos a la vez. Entonces, si les gusta este trastorno, si les gusta estudiar este trastorno, es muy, muy interesante también esa investigación
la lean. No les dejo link aquí porque la verdad no lo guardé, pero la leí hace rato y muy interesante, ¿eh? El criterio B es presencia de uno o más de los síntomas de intrusión siguientes asociados a los sucesos postraumáticos que comienzan después de los sucesos traumáticos. El primero son recuerdos angustiosos recurrentes, involuntarios e intrusivos de los sucesos traumáticos. En los niños mayores de 6 años se pueden producir juegos repetitivos en los que se expresen temas o aspectos de los sucesos traumáticos. Esto es, vaya, que sienta tenga estos recuerdos, recurrentes, involuntarios e intrusivos, o que en niños mayores de 6 años que jueguen y en su juego imaginativo sucedan estas cosas, que jueguen a asesinatos, que jueguen a violaciones, que jueguen este tipo de cosas. También es importante revisar estas conductas, ¿sí? Sueños angustiosos recurrentes en los que el contenido y o el afecto del sueño está relacionado con los sucesos traumáticos, con los sucesos traumáticos. Nota, en los niños pueden existir cierto tipo de sueños aterradores sin contenido reconocible. Reacciones disociativas, por ejemplo, escenas retrospectivas en las que el sujeto siente o actúa como si se repitieran los sucesos traumáticos, que esto creo que es lo que mejor refleja Hollywood, estas reacciones disociativas, que es cuando un veterano de guerra de pronto siente que hay alguien en su casa o así y saca la pistola y apunta rápido, o sea, y al final no hay nada ahí, no hay nadie ahí. O sea, cosas así. Malestar psicológico intenso o prolongado al exponerse a factores internos o externos que simbolizan o se parecen a algún aspecto de los sucesos traumáticos. Reacciones fisiológicas intensas a factores internos o externos que simbolizan o se parecen a algún aspecto de los sucesos traumáticos. Esta cuestión en particular es cuando ven, no sé, digamos, un soldado de la Segunda Guerra Mundial. Ve una bandera nazi, por dar un ejemplo así rápido y a grandes rasgos, ¿no? Ve una bandera nazi y se acuerda, ¿no? De cuando estuvo a nada de morir o cuando murió un compañero suyo a su lado y cosas así que lo hacen sentir incómodo físicamente. Que empieza a sudar mucho, empieza a ponerse nervioso, a agitar las manos, a mover las piernas, cosas así, que reflejan este estrés y la ansiedad que puede tener. No, güey, pues incluso yo si llego a ver así caminando por la calle una bandera nazi, también me saco de pedo. Y digo, O sea, sí. Y de hecho, si ven una bandera nazi por ahí que tenga el significado y la connotación nazi, pues claramente hay que hablar y notificar a las autoridades, ya que es un crimen de odio, no lo olviden. Si está utilizado de otra manera y en otra posición, posiblemente sea un símbolo del sol de los antiguos celtas, ¿ok? Así que también hay que tener en cuenta eso. También encontramos la evitación persistente de estímulos asociados a los sucesos traumáticos que comienza tras los sucesos traumáticos. Ese fue el C. Y luego pasamos al D, ya para darle más seguimiento a esto. Las alteraciones negativas cognitivas y del estado de ánimo asociadas a los sucesos traumáticos que comienzan o empeoran después de los sucesos traumáticos, como se pone de manifiesto por dos o más de las características siguientes, que es pues la incapacidad de recordar un aspecto importante de estos sucesos traumáticos, creencias o expectativas negativas persistentes o exageradas sobre uno mismo, percepción distorsionada persistente de la causa o las consecuencias de estos sucesos traumáticos, estado emocional negativo persistente, disminución importante del interés o la participación en actividades significativas, sentimiento de desapego o extrañamiento de los demás y la incapacidad persistente de experimentar emociones positivas. Y bueno, pues hay muchos más factores que influyen aquí, pero pues esto sería eterno porque faltan todavía 5. Pero pues vamos a platicar ahora también a grandes rasgos sobre esta misma... Ay, Me gustaría, Benji, ampliar aquí un poquito el concepto de trauma. Sí. Obviamente de entrada pues tenemos los casos más comunes, ¿no? La cuestión de abuso sexual, de presenciar un homicidio, un secuestro, pero también se ha ido ampliando cada vez más el concepto de trauma y hay otra expresión que es el de trauma médico. Yo estoy en un servicio que se llama psiquiatría de enlace, que es la psiquiatría
del paciente médicamente enfermo que se encuentra internado con alguna enfermedad en un hospital general. Y aquí lo vemos, por ejemplo, en pacientes quemados, en pacientes que están en unidades de cuidados intensivos, en donde claramente cada día, pues, de alguna manera están muy expuestos a la muerte, expuestos a procedimientos como, pues, estar intubado o complicaciones quirúrgicas. Y es frecuente que en este grupo se presenten trastornos de estrés postraumático. Ahorita con la cuestión también de COVID, se reportó mucho trastorno de estrés postraumático en pacientes que tuvieron COVID, pero también en personal. Ahí comentabas en el criterio A, como que puede haber también ser testigo a lo mejor de ciertas cosas o estar expuesto de manera muy repetitiva a cierta información. Y aquí lo veíamos, justamente el hecho de estar, sobre todo al inicio de la pandemia, viendo como médico, como enfermero, morir a muchos pacientes, pues también detonó que muchos desarrollaran este estrés postraumático. Así que el concepto de trauma es muy amplio, pero generalmente son acontecimientos muy, muy significativos, muy, muy importantes. Algo que se ha visto también es que más o menos hay como un tope, es decir, por ejemplo, ahorita que hablabas de la guerra de Vietnam, más o menos en los estudios que se han hecho de cuántos de los soldados desarrollaron TEP, se estima que más o menos un 30%. Lo mismo fue en COVID, lo mismo ha sido en otras infecciones como MERS. Antes de que hubiera SARS-CoV-2, pues estuvo SARS y MERS, y más o menos los pacientes desarrollaban en un 30% máximo el TEP, y el resto, el 70% restante, no lo desarrollaba. Entonces parece ser que el trastorno de estrés postraumático es como que una de las distintas maneras de responder al trauma. O sea, habrá personas a lo mejor que solamente presenten insomnio o ansiedad o síntomas depresivos, pero más o menos un 30%, máximo 30%, va a presentar propiamente todos los criterios de TEP. Y que también esto es un número alto, digo, un dato curioso ahí que tenemos es que hasta antes de empezar la pandemia, digo, yo desconocí el dato de ahorita de la pandemia actual, pero los soldados que vivieron la guerra de Vietnam, sí, vaya, la guerra de Vietnam generó muchas personas con este trastorno por el tipo de guerra que fue. Y que fue una de las guerras que más soldados con trastorno de estrés postraumático dejó. Digo, también hay que tener en cuenta que no se tenía la misma historia y el mismo control en las demás guerras, obviamente, pero hay que tener en cuenta también esta cosa, ¿no? Que los traumas afectaron pues cierto estilo de vida también por parte digo, hacia los soldados, perdón, y también hacia el país como tal. Pero sí, eso que menciona el doctor es muy cierto porque lo que tenemos más cercano es eso, es esa imagen del soldado que vuelve de Vietnam, cuando en realidad hay muchas más situaciones que pueden desencadenar esto. Ven, y otra cosa es que, y que hay que recordar, es que todos enfrentamos las circunstancias que trae nuestra vida, los enfrentamos, o sea, con toda nuestra historia, con todas nuestras creencias, con todo, vamos, con todo lo que hemos vivido. Y entonces, decían, bueno, hay una proporción de soldados que tuvieron, desarrollaron estrés postraumático y hubo otra proporción a las que no, ¿no? Y entonces, bueno, dentro de los recursos que se tiene, yo creo que es lo importante a destacar, es cómo, pues al final, la manera en la que nos enfrentamos nosotros a las circunstancias de la vida, ¿vale? Puede hacer que este estrés postraumático sea o sea, que se tenga y que tenga un mayor impacto, ¿no? Eso también hay que recordarlo. Sí, digo, también esta cuestión creo que va muy enlazada con algo que mencionamos también siempre. No todas las personas van a vivir de la misma manera una situación desencadenante, vaya, en este caso de estrés, digo, ya hablamos de la ansiedad y todo esto.
no todas las personas van a enfrentar estas cuestiones iguales, no todas las situaciones van a ser iguales para la persona, y también el proceso después de que ya tiene esta persona y que ya sufre este trastorno y esta condición son totalmente diferentes. Entonces no vamos a encontrar tampoco que sean iguales, no, sí, vaya, no vamos a encontrar personas con las mismas características, igual que en todos los trastornos son diferentes, se tratan diferente y se trabajan y asimilan de manera diferente. Digo, creo que es un tema muy complejo por cómo ha ido avanzando, porque también estaba revisando, aquí estábamos revisando el DSM-5, pero estaba revisando algunas cositas que estaban antes del DSM-5 y sí han cambiado bastante, o sea, sí ha ido evolucionando mucho. O sea, cuando nos regresamos a ver cómo se valoraba antes, vaya, cómo se caracterizaba y todo esto, antes sí estaba súper enfocado a la guerra y a asesinatos y punto. O sea, no veían más allá de una lesión grave, la violencia sexual, una enfermedad, un familiar, perdón, enfermo, un familiar fallecido, cosas así. Entonces, también es muy interesante ver cómo va avanzando este trastorno, cómo va avanzando esta caracterización y obviamente tener en cuenta que esos errores, o vaya, no errores, pero esas cosas que no se vieron en el pasado fue porque también, como ya lo platicamos, somos una rama de la salud mental, una ciencia de la salud mental, pues bastante nueva, ¿no? Hablando de la psicología. Y esta cuestión es porque, pues venimos de muchas cuestiones de brujería, ¿no? Y de magia. Entonces, se perdió mucho conocimiento, creo yo, pero pues X, ¿no? Eso ya nada más nos queda seguir aprendiendo como sociedad, seguir pues quitándole este tabú y este estigma a estos trastornos y avanzar, ¿ok? Y hablando de avanzar, les voy a platicar esta cuestión del trastorno de estrés postraumático en niños menores de 6 años. El criterio A, bueno, en niños menores de 6 años es la exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea real o amenaza en una o más de las siguientes formas. Experiencia directa de los sucesos traumáticos. Presencia directa de los sucesos ocurridos a otros, especialmente a los cuidadores primarios. Conocimiento de que los sucesos traumáticos le han ocurrido a alguno de los padres o cuidadores. Y bueno, vamos al criterio B. Presencia de uno o más de los síntomas de intrusión siguientes asociados a los sucesos traumáticos que comienzan después de los sucesos traumáticos. Recuerdos angustiosos recurrentes, involuntarios e intrusivos. Sueños angustiosos recurrentes en los que el contenido y o el afecto del sueño, perdón, está relacionado con los sucesos traumáticos. Reacciones disociativas, perdón. Malestar psicológico intenso. Y reacciones fisiológicas importantes a los recordatorios de los sucesos traumáticos. Creo yo, no sé, ahí ustedes me corrigen, aquí el doctor y el maestro. Creo que sería muy complicado trabajar, ¿no?, con un niño que sufre este trastorno. Digo, me imagino yo la situación desde el punto de que en la sociedad mexicana que tenemos, por ejemplo, el abuso sexual no se habla como debiera, no se trata como debiera. Creo que obviamente hay muchas estrategias, muchas técnicas para esto, pero pienso yo que es más complicado el trabajar este tipo de trastorno con niños que con adultos. No sé, ahí como veamos la situación. Pues fíjate, Benji, yo no tengo mucha experiencia teniendo niños con TEPT, sí me ha tocado ver adolescentes con TEPT, pero una de las cosas que condiciona mucho el pronóstico es el tiempo en el cual se inicia tratamiento. Y eso aplica para muchas otras cosas como depresión, esquizofrenia. A mayor cantidad de tiempo con el diagnóstico y sin tratamiento, el pronóstico es peor. Entonces, esa va a ser una variable. La otra, que es una variable clínica, es cuando el paciente, independientemente de si sea niño o no, tiene dificultad para verbalizar el trauma, no lo puede decir. Ese es otro dato que también nos orienta que el pronóstico es, no que sea malo, pero que puede ser un poquito más difícil.
pero en general me da la impresión que también va a depender mucho de los recursos que tenga, en este caso, este niño, de la red de apoyo familiar, si tiene alguna otra comorbilidad, por ejemplo, depresión, o si tiene discapacidad intelectual, que también esas poblaciones de discapacidad intelectual pues son más vulnerables a situaciones traumáticas. Es lo que yo podría aportar. Bueno, y entre todo eso, siempre el trabajo con niños es que, vamos a ver, eh, siempre en el trabajo con niños estamos entre la disyuntiva de cómo lo está viviendo el niño, y cuando uno lo ve ahora sí que desde los ojos del adulto, desde la mirada del adulto, desde la mirada del profesional, desde la mirada de los padres, desde la mirada incluso del mismo agresor, si se trata de algo en lo que hay un agresor, ¿no? Eh, el, el, tenemos que estar muy a disposición de enterarnos bien y de caracterizar bien, como decía hace rato el doctor, cómo está toda la y todas las demás situaciones y comorbilidades que pueda tener el pacientito, ¿no? En el caso de los niños. Sí, el trabajo con niños que han pasado situaciones, por ejemplo, como el haber estado presente cuando murió alguno de los padres, o por ejemplo a los que les toca que la mamá tiene cáncer y están en las etapas y estas cosas. Bueno, eh, todo este tipo de eh, todo este tipo de situaciones va a hacer que tengamos que ir sobre todo con el cuidado de irle dando su espacio, de irle dando su espacio al niño, y sí, básico, fundamental, el empezarlo lo antes posible. Sobre todo porque acuérdense que conforme va a ir pasando el tiempo, va a ir haciendo diferentes elaboraciones de acuerdo a los sucesos, porque acuérdense que la forma en la que están percibiendo el mundo, de cómo están percibiendo lo que les pasa y demás, pues va a tener cambios, ¿vale? Entonces, sí hay que ir en esto siempre. Yo creo que la recomendación es empezar lo antes posible, pero estar siempre a la par de dar el espacio, ¿no? De dar el espacio para que, y nos vamos a dar cuenta que hay niños que a lo mejor ya a los 6, 7 años parece que pasaron muy tranquilo el tránsito, por ejemplo, por la muerte del padre, la muerte de la madre, eh, y de pronto luego a los 9 o 10 años es cuando empiezan a mostrar las conductas que resultan disfuncionales, pero que tenían base en ese trauma particular. Sí, porque digo también eso va enlazado a lo que mencionábamos de que cada persona lo vive diferente y todo, y también como en cada trastorno, la atención pues rápida, ¿no? El diagnóstico rápido, oportuno, y el tratamiento también eficaz y que se lleve de una manera correcta, pues es sumamente importante. Digo, a mí me da mucho bajón cuando hablamos de estas cuestiones de trauma y de violencia hacia los niños, pero pues vamos a seguir con el programa, ¿no? Porque pues hay que trabajar. Pero bueno, ¿en qué estaba? Me causa mucho conflicto, Raza. No, y súper es entendible, güey. La verdad son temas muy feos de tratar, pero pues yo, mi opinión así personal, siento que de cierta forma, pues hay que hablarlo, hay que empezar por algún lado. Sé que no es el tema aquí, pero pues en México ese tema es muy tabú y muy silenciado en sí. Entonces, no para hoy, pero es un tema muy importante, al menos en nuestro contexto en el que vivimos. Y pues sí, muy feo, la verdad. Concuerdo contigo, Benji. Sí, de hecho. Ya hablaremos de esto también en otro episodio y ahí sí vamos a tirarle caca a todo el mundo. Pero bueno, sigamos. Vamos a platicar también, voy a mencionarles aquí unas críticas y nuevas propuestas diagnósticas más eficaces con ese trastorno. Los diagnósticos oficiales existentes en las clasificaciones de mayor uso a nivel internacional, que es el DSM y el CIE, no incluyen una categoría que represente adecuadamente las múltiples consecuencias de la exposición crónica al trauma interpersonal temprano.
Sin embargo, los clínicos que atienden tanto a adultos como a niños y adolescentes de una perspectiva psicotraumatológica notan que la profusión de síntomas de sus pacientes supera cualquier diagnóstico existente. Justo empieza a ladrar la nala. Un equipo de académicos liderado por el Dr. Bessel van der Kolk presentó al Field Trial del DSM-5 para la inclusión de un nuevo diagnóstico que podría echar luz a la complejidad de las presentaciones de niños expuestos a trauma crónico. Y bueno, este es el trastorno traumático del desarrollo, el TTD, que ha sido impulsado y avalado mundialmente por instituciones en adopción y acogimiento familiar, ya que han encontrado una mejor diagnosis y prognosis de niñas y niños y adolescentes viviendo en centros de asistencia social o en procesos de adaptabilidad. La cuestión esta psicotraumatológica de que los niños, cualquier persona, ¿verdad? Pero más en niños, que vivan esta situación, este trauma de manera prolongada, va a ser, no quiero decir más difícil, pero sí más fuerte, ¿no? ¿Cómo llamarlo? Más grave podríamos llamarlo, esta cuestión del trastorno por estrés postraumático. ¿Por qué? Porque el trauma no es nada más una ocasión única, sino que se repite y llega a un punto posiblemente en el que se va a hacer una comorbilidad con depresión, con ansiedad, con... ¿cómo se llama? Va a empezar a desvalorizarse posiblemente también la persona, va a restar importancia a la situación, va a aceptar al agresor, etcétera, ¿no? Hablando de ejemplos como son las violaciones, como es la violencia sexual, como es los secuestros, como son la violencia y abuso físico, ¿no? Hablando de golpes y maltrato intrafamiliar. Y lo que habla este trastorno del trastorno traumático del desarrollo, perdón, pues es esto, que durante el desarrollo hay una cuestión que es ¿cómo se llama? No, hoy se me están yendo mucho las palabras. Sí, va a ser más fácil con este trastorno, con esta caracterización, perdón, del trastorno traumático del desarrollo, darnos cuenta y poder hacer un buen diagnóstico y un buen pronóstico enfocado hacia el trastorno por estrés postraumático de personas, de niños que sufren estas situaciones de violencia, estos traumas de manera más correcta y más eficaz. ¿Sí? Sí lo expliqué bien, ¿no? Creo. Al final sí la pude recoger el balón. Hoy estoy fallando mucho con las palabras, Rosa. Bueno, vamos a platicar también de la epidemiología. Digo que es algo que ya también estábamos platicando desde hace rato. Las situaciones que generan o que pueden ser las causas de los traumas que generan este estrés postraumático. Y bueno, pues encontramos que obviamente pues las catástrofes naturales, terremotos, tsunamis, huracanes, etcétera, pueden generar este tipo de trastornos. Está ahí asociado. Tragedias provocadas por el hombre, las guerras, atentados terroristas, asesinatos, violaciones, tortura, etcétera. Accidentes y enfermedades, caídas, golpes, choques, muerte, cáncer, cosas así que son traumáticas, por llamarlo como debe ser. Y bueno, pues la prevalencia del trastorno por estrés postraumático tiene una relación directa con el grado de exposición a eventos estresantes traumáticos como los que ya mencionamos. Las personas pertenecientes a los grupos afectados pueden presentar TEPT en porcentajes de al menos 15% y, como ya lo mencionó el doctor también, hasta un 30%. Suele aparecer en sujetos que han ido al frente en la guerra o que han sido prisioneros de guerra, que han estado expuestos a ataques personales como asalto o violación, que han sido secuestrados o tomados como rehenes, que han sido torturados o han estado en campos de concentración, que han estado en accidentes automovilísticos, que han presenciado un asesinato, que han visto cuerpos fragmentados en accidentes o en explosiones de bombas,
y que han presenciado, perdón, actos terroristas. En los niños, las experiencias sexuales inapropiadas para su edad, aunque no haya habido violencia o daño físico real, sino solo abuso, se incluyen entre los acontecimientos traumáticos que provocan el TEPT, y esto va pues dentro de lo de tragedias provocadas por la mano del hombre. Cuando el agente estresante es obra de otro ser humano, el trastorno es de mucha mayor gravedad que cuando es producto de un acontecimiento natural. ¿Por qué? Porque creo que en esta parte tiene mucho que ver con el conocimiento, ¿no?, que tenemos acerca del desastre natural. Creo que tiene mucho que ver con que, por ejemplo, un huracán se puede no prever, obviamente, pero sí se puede, bueno, no, perdón, no prevenir, pero sí se puede prever el cómo actuar, el cómo refugiarse, el cómo trabajarlo, en mudarse. O sea, son cuestiones más de controlables, por llamarlo de alguna manera, el cómo reaccionar a eso. ¿Sí? Digo, un terremoto igual, te vas a un lugar, te mudas a un lugar donde no tiemble, de cualquier cosa, ¿no? Y es mucho mayor difícil cuando es producto, perdón, cuando es de otro ser humano. ¿Por qué? Porque empiezas a desconfiar de humanos, ¿no?, de las personas, y vivimos rodeados de personas todo el tiempo. Y creo que es más difícil prever las acciones de una persona que las de la inclemencia, ¿no?, de la naturaleza. Creo que sí va un poquito enlazado a eso, ¿no? ¿Cómo lo ven? Pues así, y una hipótesis probablemente muy errónea, pero pues igual, es la idea que me he generado ahorita. Yo supongo que el mayor, así en términos simples, la mayor diferencia entre el acontecimiento natural y pues alguna provocada por el hombre, en el acontecimiento natural puede ser alguna catástrofe o enfermedad, ahí la voy a englobar, o accidente, y entre eso y las tragedias provocadas por el hombre, o sí, por el hombre en general, siento que la mayor diferencia sería pues la presencia del sujeto, ¿no? En la catástrofe, en las pandemias, como lo vemos ahora, eh, se carece de un sujeto central, de una figura humana, de una persona. Y por otro lado, en los traumas provocados por la guerra, por los atentados, por asesinatos, por torturas, por abusos sexuales, se basa totalmente en las acciones del hombre, quiero pensar. Y siento que ahí hay algo que afecta mucho más a la mente de la persona que vaya a sufrir este trastorno por estrés postraumático. Siento que eso es algo que... ahí también se me fue la palabra, Benji, ya me estás contagiando. Siento es algo que dirige, ¿no? El nivel de angustia que se pueda sentir. No sé, que cataliza... sí, se me fue la palabra, pero sí, siento que el sujeto es parte importante. ¿O qué me dicen, Y doctores maestros? yo no sé si hay una diferencia en cuanto a severidad, o sea, no he leído que se reporte que sea diferente en cuanto a la severidad, pero sí se ha visto diferencia en cuanto a la presencia de enojo, sobre todo en pacientes quemados, algunos que son o se han quemado por accidentes y otro por agresiones, sobre todo esos ataques con ácido. Se ha visto que ese grupo de personas que han tenido TEP derivado de una lesión por quemadura, pero por la agresión de otro, igual desarrollan TEP, pero tienden a tener más enojo, más dificultad para perdonar, para superar la situación, pero no necesariamente el TEP. Así que esa pudiera ser una diferencia que pues la evidencia así lo sugiere. Bueno, y por otro lado también, es que vamos a ver, en todo el manejo de un estrés postraumático, o hay un paso muy importante en el que, bueno, en el que tiene que ser consciente, o el paciente tiene que ser consciente, o tiene que ayudarse de calcular cuáles son las probabilidades de que vuelva a pasar, ¿vale? O de que, y en el caso en el que es algo natural, yo luego siempre pienso en los terremotos del 19 de septiembre, ¿no? Recordarán que como Día Nacional de Protección Civil se hacen simulacros y entonces
en el del terremoto este de 2017 fue, ¿verdad? Sí, Ya se me andan perdiendo a mí también las fechas. Hoy es día que todos perdemos datos, ¿no? sí, de hecho. Eh, ¿Se acuerdan, no? En ese evento en particular, pues había sido el simulacro temprano y después luego vinieron otra vez las sirenas y pues ahora sí había que hacer la evacuación, ¿no? Entonces, nos pasa que a veces ese paso entre identificar una situación que es posible o que es potencialmente traumática, ¿vale? Vamos a tener o vamos a estar en reacciones en las que el control no va a estar conservado. Ahora sí que ese temor a volver a perder el control o ese convencerte de que no tiene sentido, por ejemplo, de que dejes de manejar por haber tenido un accidente de coche y que al final lo tienes que ir trabajando para ir recuperando o para ir haciendo, pues al final todo tu proceso. Claro, te van a llegar las imágenes, claro, te van a llegar, e incluso hasta la activación que tiene tu cuerpo, ¿no? Y que guardas, que de cierto modo guardas los olores, todo eso, ¿no? Hace que te traslades a ese punto y convencerte de que no tiene sentido que vuelva a pasar. Es un paso importante y es un paso también complicado de dar. Entonces yo diría que en esto de las diferencias entre, o de que si hay algo que pueda estar, o sea, en el que hay un control o el que hay que hay algo hacia qué desplazarlo o algo que tenga el punto en el que pueda incurrirse o que pueda tenerse nuevamente un evento que cause dolor, en el caso en el que es hacia otra, que en el caso en el que la otra persona, pues sí, porque va a dificultar el resto de las relaciones con las demás personas. Sí, pienso yo que también van a, ay, no sé, como que van a truncar de pronto toda su vida, vaya, hablando de su estilo de vida, ¿no? En una situación como la que mencionas, como la que mencionó ahí el maestro, de, por ejemplo, con el choque, con el ejemplo del choque, de pronto ya no puede manejar, a lo mejor no se puede subir ya de copiloto, a lo mejor no puede hacer muchas cosas ya, y esto va a bajar, como ya lo mencionamos siempre, pues la calidad de vida, ¿no? Que también recordemos que es lo importante, ¿no? En los tratamientos y en cómo pues se trabaja, ¿no? Con todo tipo de trastornos es el mejorar esta calidad de vida, ¿no? Y que justamente ahorita, ya que vamos metiendo los trastornos, digo, los tratamientos, perdón, trastornos ya los hemos metido desde hace 3 meses, vamos a platicar del tratamiento que hay, de los tratamientos que hay. Y bueno, pues los objetivos del tratamiento del TEPT van dirigidos a disminuir síntomas, prevenir complicaciones crónicas y rehabilitación social y ocupacional. Ah, el tratamiento incluye diversas modalidades psicoterapéuticas individuales, entre las que podemos destacar la cognitivo-conductual, que la cognitivo-conductual aparece en en todos los trastornos que hemos mencionado hasta ahora. También son de gran utilidad las terapias de grupo y de familia y los grupos de autoayuda. El manejo farmacológico dependerá de los síntomas predominantes. Entre los medicamentos utilizados se cuentan con antidepresivos, ansiolíticos y estabilizadores de ánimo. Esto ya lo vamos a ver más adelante, como siempre, nada más se menciona así como que rápidamente. Y al rato y al ratito pasamos con el doctor a que nos platique de esto. En algunas oportunidades pueden utilizarse los antipsicóticos atípicos. Y bueno, aquí dan unos nombres, pero recuerden que la automedicación es mala, entonces creo que no les voy a decir nada de esto. O sea, de nombres, vaya. El tratamiento farmacológico no debería ser usado como tratamiento rutinario de primera línea y debería considerarse un complemento a los tratamientos psicológicos. Recordemos también que todos los trastornos que hemos hablado aquí, y todos, tienen que ir acompañados de varias disciplinas, ¿no? Tienen que ir acompañado de tratamiento psicológico y tratamiento médico y tratamiento psiquiátrico, vaya, todos juntos avanzando y remando como el trireme. Los tratamientos empíricamente avalados por el DSM-4, ¿por qué dice DSM-4? Va.
pero voy a leerles los del DSM-4 porque si los leo y son los que no están en el DSM-5, pues son diferentes, ¿ok? Pero el DSM-4 en la categoría de bien establecidos son los siguientes: tratamiento de exposición, entrenamiento de inoculación del estrés y EMDR, de sensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares. Eso me da curiosidad, ¿eh? Vamos a tratar aquí también que se puede tratar con la terapia cognitivo-conductual. Digo, esto ya lo hemos mencionado siempre, entonces no pasa nada. ¿Dónde está el otro? Bueno, y también aquí encuentro un dato muy interesante que habla de la psicoterapia psicodélica con la sustancia MDMA, que hasta ahorita pues están haciendo estudios acerca del tratamiento a este trastorno con el MDMA, que para las personas que no sepan qué es el MDMA, nomás les voy a decir así rápido, tampoco les voy a decir dónde conseguirlo ni nada. Es la abreviación de su nombre, ¿no? Se llama... Está difícil, tiempo. Metilendioximetanfetamina, ahí está. Metilendioximetanfetamina, que mejor conocido como éxtasis, ¿no? Y se están haciendo estudios del tratamiento con MDMA para personas que sufren ese trastorno, ¿ok? Eso también hay como dato curioso, todavía no está ni 100% comprobado, ni tampoco está rechazado, ¿ok? Esto ya lo veremos en unos años y platicaremos y van a decir, mira, Benji lo dijo. Pero sí, digo, también hay nuevos métodos que se están trabajando y se están estudiando, que es el uso de la realidad virtual en las terapias de exposición, que vaya, los que no sepan tampoco qué son las terapias de exposición, es un método utilizado en la psicoterapia de ir dando, ¿cómo lo explico bien? Exponer de manera gradual al paciente para lograr un procesamiento emocional pues adecuado, ¿no? Mediante la simulación de la situación o mediante algún factor que pueda ser estresante o que sea causante de ansiedad o cosas así. Digo, también se están haciendo ese tipo de estudios, ¿ok? Es interesante. Y bueno, pues vamos a pasar a preguntar al doctor. Oiga, doctor, aquí nos menciona que se trabaja que se trabaja frecuentemente este trastorno con antidepresivos, ansiolíticos y estabilizadores del ánimo y antipsicóticos atípicos. Y hay que recordar que efectivamente, como bien mencionas, Benji, el gold estándar o el tratamiento de referencia es psicoterapéutico de entrada. Siempre es primera elección. Los medicamentos son de segunda elección, pero también hay que considerar que muchos de estos pacientes tienen comorbilidades. O sea, tienen estrés postraumático, pero a la vez pueden tener depresión mayor o algún otro tipo de condición que ya va a justificar dar algún medicamento. Por lo general, lo que damos aquí son los que les llamamos coloquialmente le llamamos antidepresivos, pero que técnicamente pues, son los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, que también pues damos en depresión. Y hay que considerar algo, y es que el paciente que tiene TEPT no nada más tiene TEPT, es decir, tiene riesgo de muchas otras condiciones. Tiene riesgo importante de infarto. De hecho, de la mayor parte de todas las condiciones psiquiátricas que conocemos, el que más se correlaciona con problemas cardiovasculares es justamente el TEPT. Hay un estudio muy interesante que se hizo en más o menos 6.500 socorristas que estuvieron ahí en el atentado de las Torres Gemelas. Les dieron seguimiento por varios años y midieron varias cosas. Midieron obviamente si había TEPT o no había TEPT, midieron si tenían algunas otras enfermedades como por ejemplo hipertensión, obesidad, tabaquismo, y descubrieron que aquellos que desarrollaron TEPT tenían una mayor probabilidad de tener infartos y eventos vasculares cerebrales, ya sea hemorragias cerebrales o infartos cerebrales. Así que va a ser muy importante ver el TEP como de una manera muy integral, ¿no? Donde muchas veces sí pues va a requerir un tratamiento farmacológico. Hay medicamentos, por cierto, Benji, ahorita que hablas de ansiolíticos que están contraindicados en el TEP, que idealmente no hay que darlos. Por ejemplo, estos medicamentos controlados
como clonazepam, diazepam y toda esa familia de medicamentos, pueden dificultar un poquito más que el paciente avance en el proceso de psicoterapia. Entonces, generalmente estos no los damos. En algunos casos, así muy resistentes a la psicoterapia y que no está funcionando a lo mejor el antidepresivo, sí damos antipsicóticos, porque hay que recordar que en este momento de TEP, de mucho miedo, pues la amígdala, que es una estructura muy relacionada al miedo, pues está muy activa. O sea, el paciente está hiperalerta, no está durmiendo bien, y muchas veces el antipsicótico ayuda un poquito a reducir la reactividad de la amígdala y por lo tanto a mejorar aspectos como el sueño o la ansiedad, pero generalmente lo que por lo general se recomienda pues es que tenga psicoterapia y cuando menos pues un antidepresivo. Y ahora, bueno, pues vamos a preguntarle también al maestro cómo, pues las cuestiones de psicoterapia, porque pues también, ya dijimos, tiene que ir todo junto, todo de la mano. Sí, sí. Pues sí. Ahí Sí, vas. pues sí. Mira, fíjate que como siempre, o sea, yo creo que una de las terapias que va, recabando más evidencia es la terapia cognitivo-conductual. Yo creo que eso es lo que la hace, es que es lo que hace que haya más estudios que involucren la terapia cognitivo-conductual, porque se puede ir teniendo evidencia y entonces en esta búsqueda de la evidencia, Sí, de la mejora que a mí me de las gusta verlo, personas. profe, a mí me gusta verlo, la Sí. cognitivo conductual, como que de esta magia llamada psicología es la que más ciencia es. Sí. Sí, está. Fíjate que luego en lo de en la terapia que están utilizando realidad virtual, hay otra cosa que se está probando y que tiene que ver con la retroalimentación biológica. Vale, vamos a ver, como ya hemos comentado en otros podcasts, creo, ya hemos comentado que pues al final el cuerpo tiene reacciones y esas reacciones pueden ser recabadas, ¿vale? Para poder luego ser utilizadas, ¿no? Entonces, Ujú. cómo se siente la angustia, cómo se siente el miedo, cómo se siente, o sea, qué le pasa a tu cuerpo, ¿no? Y entonces en esto se está utilizando también a la par, hay algunos que de hecho lo combinan. Haz de cuenta que utilizan el equipo de realidad virtual y conectan pues electrodos de electromiografía para ver cómo está la tensión muscular, bandas de respiración para estudiar cómo está el ritmo y la amplitud respiratoria, electrodos para medir la conductancia, que para entenderlo así como que de rápido, de golpe y porrazo, sería, vamos a ponerlo así, la sudoración, ¿sale? Ujú. Además de electrodos de electrocardiografía para estudiar cómo va el ritmo cardíaco, ¿no? Entonces, con al menos estos cuatro, podemos añadir también la temperatura, que también es otra medida a tomar en cuenta. Con esto podemos eh, tener mayor cantidad de datos de qué es lo que está pasando con ese organismo, de manera que luego, conforme van pasando o conforme va pasando la exposición, podemos ir recabando cuál es el punto en el que está la situación más complicada y entonces es cuando tenemos que sacar a la persona, ¿no? Porque acuérdense que el acercamiento en estas, que es como luego suele combinarse la, la, la realidad virtual, ¿no? En las terapias de exposición, pues tiene que ser gradual y tiene que ser planeado y tiene que ser medido, ¿vale? Esto tiene, y todo esto parte de lo que clásicamente conocemos como la desensibilización sistemática de allá principios, no, de mediados del del siglo pasado. Entonces, esas son de las cosas que yo les podría platicar de lo que se está haciendo o de lo que se ha probado. Y bueno, también esto se suma el resto de las terapias clásicas, ¿no? Sí, o sea, sí hay alternativas, sí hay propuestas para trabajarse con otro tipo de terapia como la terapia Gestalt o como incluso con psicoanálisis, ¿eh? Sí hay también tratamiento por ese lado, ¿no?
que son, bueno, a lo mejor en las que más, de las que más he escuchado yo y he visto que trabajan con este trastorno. Sí, porque digo, así me gusta verlo a mí cuando hablamos de cognitivo-conductual, porque pues sí, esta magia llamada psicología es la que más evidencia científica palpable, ¿no? Llega a tener, pienso yo, más demostrable para otras ciencias y que también es la más popular, podríamos decirlo también, ¿no? Para muchos trastornos, o la que se ha visto más efectiva, digo. Sí, y es que es por la sistematización que se hace, ¿eh? O sea, es una terapia que tiene más forma de tenerse, te digo, sistematizadas las observaciones y por ende luego generar mejores inferencias de cada uno de los cuadros y casos, ¿no? También luego, aunado a eso, se hacen una gran cantidad, yo creo que hay escalas para aventar para arriba relacionadas de estrés que parten de la teoría que soporta la terapia cognitivo-conductual, que pues aquí ya saben, en esto aquí el señor Beck es el que parte el pastel. Pero creo que, vaya, también para meternos a platicar de todo, de toda la cuestión de cómo se trata, vaya, de los tratamientos que hay para todos los trastornos, pues también serían bastantes podcasts. Y creo que, número uno, no hay que descartarlo porque pues, dinerito, hay que seguir monetizando. No, pero, vaya, creo que hablar de tratamientos específicos de cada trastorno nos haría llevar hacer muchos episodios para tratarlo de la mejor manera, ¿no? Como siempre esta campaña, la primera temporada de esta campaña es para esto, para que ustedes sientan un poquito de curiosidad o si ya les gusta conocer algo más y poder entrar pues ya de lleno también a este mundo de la salud mental. Digo, a final de cuentas lo que buscamos es quitar el tabú, quitar el estigma que tiene en nuestra sociedad y trabajarlo de manera correcta, ¿no? Y lastimosamente ahora sí ya llegamos pues al final, ahora sí, de el noveno episodio de su campaña favorita, Desestigmatizadamente. Que vaya, es la primera temporada, tranquilos, estamos trabajando, estamos viendo cómo vamos a cambiar, porque a nosotros nos gusta innovar, ¿sí o no, Ferni? Claro que sí, la segunda se viene con alguna sorpresilla, ¿no? Por Sí, ahí. de hecho. De hecho, que es parte de lo que les íbamos a platicar. Digo, no les vamos a contar la sorpresa, obviamente, no les vamos a contar nada más de que estamos trabajando en un proyecto bastante grande, que cuando esté listo, cuando esté hecho, va a necesitar mucho apoyo porque lleva muchas horas de trabajo, muchas horas de esfuerzo atrás de esto y mucho dinero invertido. Coca-Cola, patrocínanos. Que va enfocado directamente a esto, ¿no? Que es la salud mental. Es lo único que les voy a decir y que posiblemente sea el primer paso de otro proyecto más grande que... No, es que tenemos muchos proyectos, Fermi. Pero todo se puede con buenas acciones, raza. Prepárense para... ¿En cuántos episodios terminamos la segunda temporada? Me parece que en 3 episodios terminamos la temporada 2 de la temporada regular de La Caja de Pandora. Así que también viene otra temporada más divertida. Tiene otras cosas, otro formato y pues eso hacemos nosotros, ¿no? Somos creativos e innovadores y cambiamos muchos formatos. Va a seguir Fernie en el trabajo porque pues ya firmó un contrato de por vida el pobre tipo. Así que pues para todos los Fernie fans, pues ahí lo van a tener escuchándolo siempre. Nos falta un episodio con el doctor sobre lo que sobre su apodo, sobre el electroshock, la terapia de electroshock y todo esto. El maestro Edgar, pues también ya saben, él es de aquí de la casa también, ya tiene rato. Ya le van a dar su nacionalidad en la caja. El doctor Luis también, ya se están haciendo aquí ciudadanos, ¿no? Se están nacionalizando. Ciudadanos Cajos. Sí, no, y nosotros encantados, porque nos encanta platicar con ellos, nos encanta que nos ilustren y nos empapen de tanta sabiduría.
Pero pues miren, ya dejando de lado las cursilerías, no, no es cierto. Se les quiere mucho, cajos. Muchas gracias por apoyar. Hemos llegado al final de este, pues el 9º episodio. Muchas gracias al doctor por estar con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes. Yo creo que aquí lo que hay que aterrizar es que pues, la gente que nos está escuchando le pierda el miedo a pues, acercarse a algún profesional de la salud mental. Creo que es lo más importante, reconocerlo, identificarlo y pues, poder aportar a que tengan pues una mejor calidad de vida. Pues estamos a la orden, ya saben ahí, psiquiatriaparatodos.com. Encantado, esperamos ahí con ansias los otros proyectos. Así es, ¿no? Y aquí van a seguir porque ya también estoy viendo cómo formular un proyecto donde quiero involucrar también a la página entera del doctor, no nada más a él como figura. Entonces también estamos trabajando en otros proyectos. Igual si alguien de los que nos está escuchando tiene dudas, sugerencias o necesita aclaraciones, pues puede mandar un mensaje. Ahí está el número de la oficina, está nuestro correo y está, pues pueden mandar mensaje directo a la página o a Instagram. Les damos las gracias a todos ustedes por escucharnos y bueno, pues también al maestro Edgar, muchas gracias por estar con nosotros. Sí, muchas gracias, Benji. Yo creo que luego esta experiencia de participar contigo, para mí es muy enriquecedora porque al final, bueno, pues acuérdense, hace rato, ya durante toda esta temporada me llamaron viejo, entonces yo me doy cuenta de que eso es verdad, porque pues yo no diría que, 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 que tuviera yo que estar platicando con alguien si no fuera solamente frente a frente, cara a cara, en un salón de clase o en la consulta. Y me doy cuenta que todos estos espacios que la caja de Pandora y pues el buen Benji han promovido están aportando también para el crecimiento de todos, ¿no? El escuchar eh, cada semana las opiniones de todos y cómo nos cuentan de la historia y las aportaciones tan valiosas que hace el doctor. Y sí, miren qué bueno que están haciendo, que están haciendo planes para ir articulando todo y completamente de acuerdo con lo que dice el doctor en cuestión de que siempre vamos a buscar o eh, vamos, vamos, vamos teniendo como meta que las personas se acerquen a los profesionales de la salud mental con el pleno convencimiento de que llevamos una formación profesional, que llevamos una formación seria y que buscamos eso, ¿no? El bienestar y una mejor calidad de vida. Muchas gracias por estar con nosotros y pues ya saben, esta es pues su casa. Y ya para terminar, pues muchas gracias a Ferni por estar con nosotros. Ferni, Gracias, Steven, por invitarme y pues me pareció muy chido lo que pude participar en esta temporada de salud mental y específicamente en el episodio de hoy, muy bien picado. Me parece que voy a investigar un poco más porque sí me quedé ahí un poco medio trabado a la mitad porque intentaba así, intentar pues bajar las ideas, ¿no? Comprenderlas y no sí, solo estuvo difícil. escuchar el concepto, sí. Entonces, pues ahí, por una parte se cumple el objetivo del programa, me voy a poner a investigar ahorita un ratillo, un poco más y pues muy chido. Muchas gracias y también al maestro y al doctor, muchas gracias por acompañarnos. No, hombre, este programa también es tuyo, Ferni, eres nuestra pieza clave para llegar a la victoria. Y pues nada, también esto de cortarlo, vaya, sin platicar completamente los tratamientos, hablando de todo lo que viene aquí escrito y de la etiología, porque también nos brincamos la etiología, es también un poquito trampa para que la segunda temporada pues lleguen con más hambre de conocimiento, con más ganas de aprender. Y bueno, pues el día de hoy hay una frase más, ¿no? Antes de la, del frase de la frase del final, es que para buscar el cambio hay que empezar con uno mismo, ¿ok? Y eso también es muy importante. Lo que les recordamos siempre, vayan a terapia, vayan al médico, vayan a todos lados si se sienten mal, háblenlo. Todas las situaciones y todas las cosas que ustedes sienten son importantes. Y pues nada, recuerden no automedicarse, cuiden el ambiente, escúchenos, síganos
Y pues nada, nos vemos. Nosotros nos escuchamos la otra semana. Pero la Desestigmatizadamente vuelve pronto. No hay fecha todavía, pero vuelve pronto. Y pues ahí va a haber noticias por todos los canales, ¿ok? Va a haber un tráiler y todo. Y no, ya me vi. Muchas gracias a todos los cajos por escucharnos. Dejen de lado los tabús. Dejen de lado la estigmatización. Y pues nada, desestigmatícense. Esto ha terminado. Podemos irnos en paz. Palabra de Belzebub, dice José Antonio Abadía. No, muchas gracias. Esto fue La Caja de Pandora. Nos vemos pronto. Nos escuchamos la siguiente semana. Y recuerden que el hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¡Vámonos! No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, La Caja de Pandora 68. Instagram, La Caja de Pandora.podcast. Twitter, @Caja de Pandora 01. Spotify, La Caja de Pandora. Y en YouTube como La Caja de Pandora Podcast.